Recuerdo hace 10 años cuando, estando en casa, recibimos una llamada de Olga Adelantado y nos contó que bueno, que quería, que nos habló de la BAC, ¿no? Entonces, bueno, pues le preguntamos, oye, ¿qué es la BAC? Y nos dijo, bueno, pues la Asociación de Galerías de la Comunidad Valenciana, que ya va siendo hora de que haya una asociación, ¿no?, de galerías de arte. Eh, y la verdad es que en aquel entonces, bueno, ya que somos unos apasionados del arte, de la cultura, entendemos, somos una empresa de mobiliario de diseño exterior, ¿no? Y de alfombras, de diseño, etcétera. Pero bueno, al final es creatividad y el arte forma parte del tejido cultural, ¿no? En este caso, de donde estamos, ¿no? De Valencia, de España, del mundo. Y bueno, y la verdad es que siempre ha sido pues, un motivo inspiracional para nosotros, ¿no? Y claro, le dijimos que sí, que claro, que formábamos parte, que vamos, que la apoyábamos en esa primera convocatoria de la BAC. Y nada, y la verdad es que fue nuestra primera experiencia directa con galeristas, con los galeristas concretamente de Valencia y los que pudieron venir de Castellón y Alicante. Y bueno, y también con muchos artistas que estuvieron presentando sus obras delante de nosotros, que eso es algo que yo como estudiante de Bellas Artes sí que estoy acostumbrada a ir a muchísimas exposiciones, a bienales, me apasiona el arte, lo valoro muchísimo, tanto como el diseño, ¿no? Cualquier otra disciplina creativa. Y no había tenido la oportunidad de estar frente al artista, ¿no? Explicando su obra en una galería de Valencia, que al final, bueno, es un espacio, es decir, que estás muy cerca del artista, ¿no? Y del galerista también. Y la verdad es que la experiencia fue, aparte de que es muy interesante, también es muy bonita y al mismo tiempo creo que tiene un componente también como educativo, ¿no? Es decir, esta trayectoria de la BAC, estos 10 años de la BAC que hemos formado parte de la asociación, eh, hemos visto también que el arte de repente se acerca a las calles, es decir, que no se acerca solo al coleccionista privado, como es en nuestro caso, ¿no? Sino que se acerca más pues eso, a la actividad cultural de la ciudad. Y por extensión del mundo, ¿no? Porque luego eso se comunica, bueno, en fin, hay pues un press kit, todo ¿no? un equipo de comunicación que lo extiende. Y, y nada, y luego también a ver, nos sentimos muy contentos porque poquito a poco se fueron uniendo más coleccionistas privados, ¿no? En este caso, Hortensia Herrero, DKV Seguros, o sea que por nosotros genial, nos encanta. Y luego también son unos días pues para encontrarnos con profesionales del sector de la cultura, ¿no? Bueno, y surgen conversaciones enriquecedoras, divertidas, o sea, es que nos encanta, vamos. Luego la fiesta que se organiza en el IBAN generalmente, ¿no? La Nit del Art, bueno, por la noche de la BAC, bueno, que también nos fascina, porque allí se arma, bueno, que es muy lúdica, ¿no? Es una actividad lúdica, cultural al mismo tiempo, se celebra la cultura, ¿no? El arte, y nada, y la verdad es que estamos muy contentos de formar parte y de que continúe, y bueno, en este caso que fuera Olga Adelantado, ¿no? La que lo propusiera y que ahora continúe con Rosa Santos, ¿no? Nosotros, Abierto Valencia, pensamos que es una forma de acercar el arte a la ciudadanía, ¿no? Porque a veces parece que da miedo entrar en una galería de arte, es como que impone mucho, ¿no? A no ser que sepas lo que quieres y vayas a comprar obra. Me da la sensación de que da un poco de miedo acercarte al galerista y preguntarle y sentir curiosidad por saber quién es el artista que ha hecho, ¿no? que expone en ese mismo momento en la galería y que te explique la obra, o que incluso coincidas con el artista y le preguntes al mismo, ¿no? Entonces, ese distanciamiento yo creo que a través de la BAC con Abierto Valencia se ha logrado, se ha conseguido como acortar, ¿no? y acercar más a la ciudadanía y que las galerías formen parte del tejido cultural, ¿no? De la ciudad, tanto como lo puede ser un museo, porque al final, claro, un museo es público, ¿no? Desde luego. Luego hay también otro tipo de asociaciones culturales y de centros culturales, pero no sé, yo creo que el espacio de la galería siempre ha estado como un poquito al margen de lo que ocurre en la calle, ¿no? De lo que la gente vive en la ciudad. Y,
y nada, y la verdad es que es algo que a nosotros nos sentimos muy identificados con ese tipo de acciones, porque para nosotros el diseño es un tipo, bueno, es creatividad aplicada bueno, pues a objetos que la gente usa en su entorno cotidiano, ¿no? Entonces hay una cercanía con la persona. Y nada, y la verdad es que estamos encantadísimos de que la BAC, bueno, Abierto Valencia, ¿no? cumpla 10 años y nos encantará formar parte, seguir formando parte de ello.